Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a brindar información sobre un subsidio para víctimas de accidentes de tránsito que incorporó el gobierno este año. También Ricardo Paulina nos va a hablar del impuesto a los bienes personales que vence en pocas semanas. Y Ramiro Marra va a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Arrancamos entonces el programa de hoy con información sobre seguridad vial. Días atrás el gobierno otorgó el primer subsidio para víctimas de accidentes de tránsito. Yami, ¿qué sabemos de este subsidio? Sí, y arrancamos con un dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque usar el teléfono al volante multiplica por 4, ¿sí?, el riesgo de sufrir un accidente vial, afectando desde ya la concentración. Tal vez hablamos muchas veces de esto y todos lo entendemos. El punto de difundir el dato concretamente trata de que con más información podamos tener y tomar todos como conductores mejores decisiones a la hora de, en ese segundo, en ese instante que uno agarra el teléfono. En los 3 segundos que uno mira a 40 kilómetros por hora el celular, está recorriendo a ciegas, y esta es el cálculo, 33 metros, casi media cuadra. Entonces, cuanto más incorporemos, cuando uno piensa cuáles son todas las medidas que se pueden tomar para que todos seamos más conscientes, incluyéndonos todos, ¿no?, en todos los roles que nos tocan a la hora de transitar las calles. Bueno, con más información seguramente lleguemos a mejores decisiones en nuestro día a día. Y concretamente el dato del subsidio, que sí, acaba de arrancar esto. A ver, existe una línea que es el 149 opción 2. Se trata de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas, que depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya sí hace varios meses lo que da es distinto tipo de ayuda, de asistencia en la post-emergencia. Cuando uno tiene un accidente vial, tiene que llamar al 911, ¿sí? En la post-emergencia se puede activar a través de esta línea la posibilidad de que uno reciba asesoramiento legal, de traslados, de distinto tipo psicológico, sobre todo, que es uno de los aspectos más demandados a la hora de sufrir un accidente. Ahora, a través de la firma de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, lo que se hace es incorporar a las víctimas de accidentes en lo que se llama ayudas urgentes, que no es aplicable a todos los casos. Lo que acaba de suceder es que en determinadas situaciones pueden algunas personas tener esta ayuda económica, que es un subsidio otorgado por única vez, que arrancó en Salta concretamente, un siniestro de marzo, ¿sí? Una persona que no tenía ningún empleo formal registrado, que no tenía ninguna obra social, que no tenía un montón de... que estaba en una clara situación de vulnerabilidad social, más allá de si el auto que lo chocó o aplicable a otros casos, tenía seguro o no. Bueno, en esos casos donde se considere que para la rehabilitación o para lo que esos días, ¿sí?, donde, por ejemplo, este sostén familiar no tenía cómo afrontar la situación, bueno, se otorga una suma de dinero, ¿sí?, recordemos, por única vez, y esto acaba de comenzar. Se trata, como decíamos, del subsidio, ¿sí?, vinculado, a específicamente situaciones que involucran a la seguridad vial en siniestros viales, concretamente. Más allá de este caso en particular, un subsidio particularmente necesario en aquellos casos en los cuales el vehículo, ¿no?, que provoca el accidente no está asegurado. Un tema de preocupación, ¿no?, porque en estos últimos años, con el tema de la pandemia, aumentó, ¿no?, el porcentaje de vehículos que están circulando sin seguro. Pero bueno, vamos a continuar ahora con información sobre el impuesto a los bienes personales que vence en pocas semanas y que, Ricardo, este año lamentablemente va a alcanzar a un mayor número de personas como consecuencia de la no actualización de los mínimos no imponibles frente a la inflación. Sí, exactamente, es así. Lamentablemente, por ley tenía que estar previsto la actualización, sin embargo esto no está así, con lo cual los mínimos que se van a aplicar para la determinación del impuesto este año, 2020, que está venciendo los primeros días del mes de julio,
primeros días del mes de agosto, perdón, Sí. van a ser los mismos que estaban vigentes en el año 2019, con una diferencia sustancial. Hubo un 36% de inflación de un año a otro. Es un impuesto que cada vez afecta a un sector más grande de la clase media, ¿no? Cuando originalmente, como hablábamos antes de iniciar el programa, era un impuesto que estaba orientado a los ricos, ¿no? Sí, era un impuesto que estaba previsto para las grandes fortunas, eran para los quienes tenían montos siderales o importantes de patrimonio. De hecho, este impuesto nace en el año 1991 con un mínimo exento de 102.300 pesos, que eran 102.300 dólares. Para tener una referencia, 100.000 dólares hoy son... a precios de diciembre del 2020 son 8.400.000 pesos y sin embargo el mínimo que hoy tenemos exento es de 2 millones de pesos. Es decir, que ha perdido registro, ha perdido actualización el mínimo exento y por lo tanto ya no es un impuesto que grava la riqueza, sino que es un impuesto que va a gravar a un pequeño ahorrista, a alguien que está trabajando y que está teniendo ahorros para comprarse una vivienda, un departamento, y que ya tiene 23.000 dólares ahorrados, ya tiene que empezar a pagar el impuesto. El gobierno de esta manera, Ricardo, recupera por este lugar algo o una parte de lo que entregó con la reducción del impuesto a las ganancias para los trabajadores, ¿no? Sí, con esto y también con el aumento del impuesto o la tasa del impuesto para las empresas, con eso también ayuda a recuperar ese impuesto, pero la realidad es que esto es un mal impuesto, es un impuesto que no existe en los sistemas tributarios en el mundo. Esto fue incorporado en la década del 90, pero hoy esto existe en muy limitados países. En Europa, por ejemplo, está en el caso de Barcelona, pero tiene mínimos exentos importantes y además topes en cuanto al monto a pagar. ¿Por qué? Porque el impuesto, la finalidad de este impuesto es gravar la capacidad contributiva, el ahorro. Pero si no hay ahorro o si el ahorro no genera riqueza para poder pagarlo, puede ser confiscatorio. Sin duda. Muy bien, vamos a continuar ahora con algunas recomendaciones para aquellas personas que están analizando qué hacer con sus ahorros en estos meses previos a las elecciones. Ramiro, empecemos como hacemos siempre con una recomendación para los inversores más conservadores. ¿Cómo estás, Alejandro? Para los inversores más conservadores traemos una alternativa de inversión que está asociada al dólar link. ¿Qué sería el dólar link? El tipo de cambio oficial. Ante el miedo de que el virus Delta, el coronavirus Delta crezca, hay que estar cubiertos por más que el gobierno está pensando en devaluar después de las elecciones. Ahí es cuando tenemos el bono que se llama T2B1, T2B1. Es un bono que se asocia al dólar oficial. Muy bien, paga su rendimiento de acuerdo a la evolución que tiene en el periodo el dólar oficial. ¿Y vos crees que el gobierno no lo va a mantener bajo control en estos meses previos a las elecciones, Ramiro? Se estima que el dólar lo van a mantener bajo control, pero después de las elecciones tendría que empezar a recuperar todo lo perdido por todo lo que lo estuvieron contuviendo. Claro. Y ante un riesgo de inestabilidad en los próximos meses, por cuestiones inesperadas como puede ser el virus del Delta, puede ahí empezar a levantar. Por eso, o sea que vos lo recomendás para comprarlo hoy y quedárselo hasta después de las elecciones. Exactamente. ¿Y alguna recomendación para los inversores más atrevidos, Ramiro? Para los más atrevidos les traje dos mineras, Harmony Gold y Pan American Silver. Pan American Silver particularmente también está en Argentina, es una minera de acá de Argentina que está asociada a la plata, y Harmony Gold está asociada al oro. Es una buena manera también de estar en cobertura, pero al mismo tiempo tomar algo de riesgo, ya que los commodities se empezaron a mover mucho más en los últimos meses. ¿Y cómo se invierte en estas empresas? ¿A través de CDR? ¿Cuál es el canal para llegar a estos activos? Exactamente, tenemos CDRs de estas empresas, lo que quiere decir que uno compra el activo que está en pesos asociado al dólar contado con liqui, al mismo tiempo asociados a la plata y al oro, por lo que es una buena manera de salir del riesgo del peso. Por eso, desde la cuenta comitente que uno tiene como inversor, uno puede adquirir un CDR de estas empresas, que es un equivalente a la acción de estas empresas que cotizan en el mercado norteamericano, ¿no? Exactamente, y lo interesante es que se puede entrar con 1.000, 2.000, 3.000 pesos,
que son inversiones muy bajas para empezar a conocer el sistema cómo funciona. Muy bien, opciones entonces para los inversores más atrevidos, aprovechando los movimientos en los precios de estos metales en estos últimos meses. Cerramos así este primer bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a hablar de seguros para movilidad urbana. Yapser Seguros. Abrimos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de seguros para movilidad urbana. Y para ello estamos con Mauro Solatz, que es director de propuesta de valor de Zurich. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, Alejandro. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por atendernos, Mauro. Y bueno, y justamente estos seguros para movilidad urbana son coberturas orientadas, ¿no?, a atender las nuevas necesidades, ¿no?, que son planteadas por estas nuevas modalidades de trabajo y de transporte impulsadas, ¿no?, durante la pandemia. Sí, tal cual. El año pasado, en 2020, invertimos bastante en estudiar qué estaba pasando con la gente, entre otras cosas, como el tema de vivir mucho en los hogares. Hicimos foco en la parte de movilidad, pero poniendo especial énfasis en entender qué le pasa a la persona que está circulando hoy en día por la ciudad. Es decir, a esto que llamamos neonómades, atenderlos en la necesidad de proteger sus bienes, pero también proteger a la persona, proteger a la mochila, el bolso, las cosas que lleva, la laptop y demás. Hicimos un producto muy integral en esta plataforma que llamamos NOM ADN en Zurich. Por eso, ahora especifiquemos, ¿no?, con claridad cuáles son los riesgos contemplados en esta póliza, Mauro. Bien, bueno, la cobertura principal es la del bien, que puede ser una bicicleta, un skate, monopatín, rollers incluso. Esa es la cobertura principal. Y ahí se cubre pero contra también, robo, ¿no? Sí, se cubre contra robo. Y después, también contra robo, cubrimos todo lo que es accesorios, desde el casco hasta las rodilleras, coderas y los demás elementos que uno puede llevar mientras se transporta en la ciudad. Y después también lo que decía, ¿no?, cartera con los objetos personales, teléfono, todo lo que son equipos portátiles contra todo riesgo incluso. Y bueno, hay una batería de asistencias para la persona que, por ejemplo, puede tener algún tema en la calle con su bicicleta, y bueno, va a tener desde el traslado hasta asistencia mecánica, incluso legal o de gestión de reemplazo de documentos y demás. Cuando hablas de todo riesgo, también hablas, por ejemplo, de daños por una caída accidental de uno de estos objetos, Mauro. Para todo lo que es equipos tecnológicos portátiles, sí, en ese caso es una cobertura de todo riesgo, tal cual. Es muy, muy completa porque está pensado nuevamente en los riesgos que uno vive y en lo que uno siente cuando sale a la calle, ¿no? Como nómade o neonómade. Sin duda. ¿Y estas pólizas se pueden contratar en forma diaria o se contratan en forma mensual, no como los seguros tradicionales? Bien, bien. Excelente pregunta. Para nosotros esto es un concepto que atraviesa a toda la sociedad, a todas las edades, y por eso brindamos, como siempre, que el cliente, la oportunidad de que el cliente elija el canal de preferencia. Se puede contratar en la modalidad, si querés, más tradicional, de un mensual renovable, o en la plataforma nuestra, en la app de Zurich Now, donde ahí el mecanismo, el método de cobertura es on demand. Se activa y se desactiva diariamente. Mauro, ambas están habilitadas. ¿Son accesibles, Mauro, estos seguros? Sí. La suma principal del bien, tenemos paquetes que van desde los 30.000 pesos hasta los 100.000 y estamos hablando de un costo mensual de entre 700 y 1.700, 1.800 pesos. Realmente accesible. Son muy accesibles, sí, y para la gente que usa medios alternativos, que entre otras cosas lo hace la gente y lo hemos estudiado
producto de la pandemia, pero también por una creciente conciencia de cuidado del planeta, de sustentabilidad. Entonces vemos una tendencia creciente en la utilización de todo esto. Así que estamos muy alineados en también proteger las generaciones futuras a partir de apoyar estos medios de movilidad y su protección. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Éxitos con esta propuesta. Cerramos este bloque con información sobre seguros para movilidad urbana. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el analista Jorge Castro. Yapser Seguros. Ya estamos con la presencia del economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Encantado, un gusto. Gracias por atendernos una vez más. Y esta semana, Jorge, se renovaron los temores respecto a las perspectivas de la economía global a partir de los brotes de coronavirus en algunos países, en particular en países de Asia. ¿Cuál crees que puede ser el impacto de estos rebrotes sobre el crecimiento de la economía global para este 2021? Muy poco, si es que tienen alguno. La situación mundial en este momento se puede caracterizar en los siguientes términos. Hay un proceso de vacunación masiva de la población del planeta, encabezado por los dos principales países del sistema, que son los Estados Unidos y la República Popular China. Estados Unidos, la primera economía del mundo, tiene ya vacunados a 280 millones de habitantes, de los 330 que integran la población norteamericana. Esto significa que tiene en este momento disponible un stock de vacunas superior a los 60 millones de unidades. Es lo que el gobierno del presidente demócrata Joe Biden se apresta a distribuir entre distintos países del sistema, empezando por algunos de los principales de América Latina. En cuanto a China, acaba de informar esta semana que tiene ya vacunados a más de 1.000 millones de personas. Se ha adelantado el calendario que se había fijado la propia República Popular y tiene ya vacunados a 1.000 millones de personas sobre 1.440 que integra la población de la República Popular. Esto se manifiesta en términos económicos de las siguientes formas. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, con un Producto Bruto de 22.6 billones de dólares, el 25% del PBI global. En el segundo trimestre del año ha crecido una tasa anualizada de 13.6% anual. Esto indica que, según estiman los organismos internacionales y las principales consultoras económicas, la economía norteamericana este año, la primera economía del mundo, estaría en condiciones de crecer entre 8 y 9% anual. En cuanto a China, el hecho de tener vacunada a más de 1.000 millones de personas de su población de 1.440 millones de habitantes, significa que la segunda economía del mundo, que es la de la República Popular, que tiene un Producto Bruto de 15.6 billones de dólares, que es el 17% del PBI global, este año crecería más de 9% anual o más. Por eso es que la estimación que hay que hacer es que este año 2021 coincide con una recuperación de la economía mundial que el Banco Mundial estima del orden del 5.6%. Esta es la tasa de crecimiento de la economía mundial este año en los términos del Banco Mundial. Aunque el propio Banco Mundial, situado en China, en la República Popular, estima que el crecimiento de la economía mundial, arrastrado por los Estados Unidos y por la República Popular China, va a estar más cerca del 8% que del 5 o 6% que presume que va a crecer según el Banco Mundial con sede en Washington.
Jorge, estas perspectivas que son tan buenas para los países más importantes no son las mismas aquí en nuestra región, ¿no? En donde el crecimiento va a ser mucho más débil. Bueno, aproximadamente. Un dato que conviene tener en cuenta que para la Argentina es crucial es que la economía de Brasil este año va a crecer 5% o más. Está arrastrada por un fenomenal superávit de comercial cuya cabeza son las exportaciones agroalimentarias. En lo que está experimentando los grandes países productores de agroalimentos, en primer lugar Brasil y la Argentina, es un segundo superciclo de los commodities, cuya razón de ser es el crecimiento fenomenal de la demanda china. El hecho de que Brasil este año crezca 5% anual o más tiene una importancia fundamental para la Argentina, porque el vínculo entre los dos países es de carácter simbiótico. Sin duda. Y que por cada punto del producto que crece la economía brasileña, la economía argentina crece 0,25%. Yamil. Jorge, y todo este crecimiento previsto, ¿cuánto tiene de rebote y cuánto de una parte más real, por un lado? Y por otro, ¿cuánto de esta previsión podría estarse afectando por el tema de esta variable delta, o esto es menor, no se está considerando? ¿Cómo es la cuestión? No es rebote. En el caso de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en este año 2021 es que Estados Unidos ha logrado recuperar los niveles de crecimiento récord que tenía en la etapa prepandemia. Hay que tomar en cuenta que en la etapa prepandemia, esto es último trimestre de 2019, la economía norteamericana crecía por encima del 4,5% anual. Ahora está creciendo a una tasa anualizada que en el segundo trimestre del año ascendió a 13,6%. En el caso de China, lo que está ocurriendo en China es una recuperación plena del crecimiento económico. El último trimestre del año pasado, la economía china, la segunda economía del mundo, creció 6,5% anual. Esto es, tuvo una tasa de crecimiento en el último trimestre del año superior a la que tuvo en la etapa prepandemia. Acá no hay rebote, acá hay recuperación plena de la economía mundial, que coincide en los países avanzados, Estados Unidos, la República Popular China, coincide con la aparición en gran escala de una cuarta revolución industrial. Jorge, mencionaste a los commodities hace unos instantes, pero bueno, en el caso de la soja, que había crecido su precio fuertemente en la primera parte del año, cayó en junio, ¿no? Desde los $600 la tonelada a los $500. ¿Crees que esta caída se va a detener o puede continuar? Yo creo que no solo no va a caer más, sino que ya ha comenzado a recuperarse. Esto no tiene que ver exclusivamente con el precio de la soja. Este es un fenómeno que abarca a todos los commodities sin excepción. Acá lo que hay en marcha en el mundo no es un ciclo alto del precio de los commodities agrícolas, no es un ciclo alto. Acá lo que está en marcha es un nuevo superciclo de los commodities. Fíjense ustedes, el precio de la tonelada de cobre ha pasado por encima de los $10.000 la tonelada. El cálculo de la bolsa de Londres, donde está el principal centro de negociación de los commodities en el mundo, estima que en el año 2025 el precio de la tonelada de cobre va a estar por encima de los $15.000 la tonelada. El precio del petróleo, ustedes habrán advertido, que ha pasado la frontera de los $70 el barril. Y la estimación que hace la Agencia Internacional de Energía es que hacia fin de año el precio del barril de petróleo estaría por encima de los $100 el barril. Muy bien. Acá lo que hay es un fenómeno generalizado de crecimiento de la demanda y del precio de los commodities sin excepción. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Tenemos que cerrar, nos quedan temas para continuar hablando en una próxima oportunidad. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Jorge Castro, anticipando un contexto internacional muy favorable para la economía argentina en estos próximos meses y tal vez años por venir. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.